Hola a todos. Sobre la mesa, cubierta con un mantel de seda de un blanco inmaculado, descansa una solitaria copa de cóctel de un intenso color azul. Bajo la deslumbrante luz de los candelabros de cristal del salón de fiestas, la copa brilla como una joya exótica, poseedora de una belleza casi mágica. Sin embargo, en este preciso instante, para mí no es una simple bebida, es un cáliz envenenado, una sentencia de muerte para mi reputación, perfectamente disfrazada bajo la apariencia más hermosa. Sé perfectamente que en ese seductor líquido azul no solo hay alcohol, sirope y una rodaja de lima fresca. Contiene una dosis de un potente afrodisíaco, suficiente para hacer que la mujer más recatada pierda la razón y se transforme en una criatura dominada por sus instintos más primarios y humillantes. Y la persona que ha preparado con esmero este regalo tan especial se encuentra ahora mismo de pie frente a mí, sonriendo con la dulzura de un ángel. En este opulento salón de un hotel de 5 estrellas, donde cientos de personas brindan para celebrar el éxito del grupo empresarial, soy la única que siente un frío que le cala hasta los huesos. 1, 2. La luz de los gigantescos candelabros lo baña todo en un lujo deslumbrante. Pero al mismo tiempo, hace que todo parezca extremadamente hipócrita, especialmente la sonrisa en los labios del hombre que está en el escenario. Javier Vargas, mi marido, está dando un discurso, agradeciendo a los socios y a los empleados. De repente, su mirada se desvía hacia una mujer con un vestido verde esmeralda, y su voz se carga de un afecto que no intenta disimular. Y quiero agradecer de manera muy especial a Isabel Romero, nuestra directora de marketing, que, a pesar de su juventud, rebosa talento y pasión. Un estruendo de aplausos inunda la sala. Isabel se levanta y asiente con elegancia, mientras su mirada coqueta se cruza fugazmente con la mía. Es una mirada cargada de la arrogancia de la vencedora. Yo me limito a esbozar una sonrisa socialmente perfecta y levanto ligeramente mi copa de vino de la mesa a modo de respuesta. Pero debajo de la mesa, mi otra mano está cerrada en un puño tan apretado que los nudillos se me han quedado blancos. Estoy demasiado familiarizada con esta obra de teatro. Desde el día en que esa zorra puso un pie en la empresa hace 6 meses, todos los eventos del grupo se han convertido en su escenario privado con mi marido. Interpretan un apasionado romance de oficina, relegándome a mí, la esposa legítima y la mujer que construyó esta empresa desde cero junto a Javier, a una sombra difusa. Lo sabía todo. Sabía dónde tenían lugar en realidad sus reuniones nocturnas y que los repentinos viajes de negocios de mi marido eran en realidad lujosas escapadas con su amante. Pero elegí el silencio, porque entendía que, con una víbora como Isabel, un enfrentamiento ruidoso solo me convertiría en el hazmerreír y alejaría aún más a mi marido. Necesitaba un único golpe, un golpe mortal que la destruyera por completo, y mi instinto me decía que esta noche era la oportunidad. Cuando el discurso terminó, Isabel fue la primera en acercarse a mi mesa. Su perfume caro, dulce pero empalagosamente artificial, me asaltó. Sofía, dijo con una voz melosa. Estás deslumbrante esta noche. Temía que no vinieras, por esos tontos malentendidos. Tomé un sorbo de vino y la miré directamente a los ojos, respondiendo con calma, ¿por qué no iba a venir? Es la fiesta de la empresa, y, que yo sepa, sigo siendo la accionista mayoritaria. Si yo no viniera, mucha gente se haría preguntas, ¿no crees? La sonrisa de Isabel se tensó por una fracción de segundo, pero recuperó la compostura al instante. Tienes toda la razón. Ahora somos como una familia, debemos estar más unidas. Ah, por cierto, le pedí al barman que te preparara un cóctel especial. Una receta suya, se llama Laguna Azul. Pensé que el color combinaría a la perfección con tu vestido. Por favor, acéptalo como mi regalo de disculpa. Tras decir esto, hizo una seña a un camarero. Segundos después, una copa de cóctel azul, idéntica a una joya y adornada extravagantemente con una rodaja de piña y una cereza roja, fue colocada frente a mí. Era de una belleza impecable, pero a mis ojos, parecía un cáliz envenenado hábilmente camuflado. ¿Por qué un cóctel especial? ¿Por qué solo para mí? El instinto de una mujer gritaba dentro de mí que era una trampa. Miré hacia donde estaba mi marido. Conversaba con otro socio, pero capté la mirada furtiva que nos lanzó a mí y a la copa. Una mezcla de expectación y una pizca de culpabilidad. Todo quedó claro. Habían montado otra de sus farsas, y esta vez planeaban hacérmelo pagar muy caro, pero se equivocaban, porque la directora de esta obra era yo. Le dediqué a Isabel una sonrisa sorprendentemente cálida. Gracias. Qué amable por tu parte. Extendí la mano para coger la copa. En ese instante,
Vi brillar en sus ojos un destello de alegría incontenible. Creía que la presa había caído por completo en la trampa. No tenía ni idea de que, en ese preciso momento, en mi cabeza se estaba desplegando un tablero de ajedrez completamente diferente. Y en este tablero, ella no era la cazadora, sino un simple peón que avanzaba directo hacia las puertas de la muerte. ¿Cuál era la verdadera conspiración detrás del cóctel Laguna Azul? ¿Y cómo iba a convertir Sofía Serrano su trampa en el más magnífico de los contraataques? Si ustedes, damas, caballeros y queridos oyentes, sienten una tensión sobrecogedora, les invito a suscribirse al canal Relatos del Ocaso y a activar las notificaciones, porque esta noche, la tragedia de los traidores no ha hecho más que empezar. El cóctel Laguna Azul, de un azul intenso, estaba frente a mí. Era tan hermoso como una joya envenenada. Podía sentir claramente cómo las miradas de Isabel y de mi marido estaban fijas en cada uno de mis movimientos. Eran como dos depredadores conteniendo la respiración, esperando a que la presa entrara por su propio pie en la trampa. En ese instante, 1000 planes pasaron por mi mente. No podía rechazarlo. Arruinaría la función. No podía beberlo. Sabía perfectamente lo que me esperaba. Necesitaba una oportunidad, el momento perfecto para darle la vuelta a la tortilla, un instante de distracción. Y esa oportunidad iba a crearla yo misma. Alcé la vista y esbocé una sonrisa radiante. Sabía que sería suficiente para desarmar a Isabel. Eres muy atenta, pero me sabe mal beberlo yo sola. ¿Qué te parece si hacemos una cosa? Le pedimos al barman que prepare otro igual. Brindamos juntas, como hermanas, y aprovechamos para aclarar todos los malentendidos. ¿Qué me dices? La propuesta era tan razonable que Isabel no podía negarse. Además, brindar conmigo delante de Javier reforzaría su imagen de amante comprensiva y esposa magnánima. Inmediatamente, sonrió complacida y asintió. Me parece una idea estupenda, Sofía. ¿Ves, Javier? Ya te decía yo que Sofía es una mujer con una gran generosidad. Llamó rápidamente a un camarero. Minutos después, un segundo Laguna Azul, idéntico al primero, desde el color hasta la decoración, fue colocado junto a mi copa. Ahora, sobre la mesa, había 2 cócteles idénticos de un mágico color azul. Uno contenía pureza, el otro, una trampa humillante. Isabel, encantada, levantó su copa, lista para brindar, pero yo me adelanté. «Un momento», exclamé con voz emocionada. «Un momento tan significativo como este, entre hermanas, merece una foto para el recuerdo, para que podamos rememorarlo más tarde». Dicho esto, saqué mi teléfono móvil, me levanté y acerqué a Isabel hacia mí. Aquí, con todo el salón de fondo, quedará preciosa. Ella, embriagada por la fantasía de su victoria, me siguió el juego encantada. Nos pusimos hombro con hombro, dejando las 2 copas de cóctel intactas sobre la mesa. Levanté el teléfono, buscando el ángulo perfecto. Y justo en el instante en que iba a pulsar el disparador, me di un ligero golpe en el costado con el codo. Mi caro bolso de mano de piel de cocodrilo se deslizó de mis dedos y cayó al suelo de mármol con un golpe seco. El contenido, un pintalabios, una polvera, un llavero se desparramó en todas direcciones. «¡Oh, no! ¿Qué he hecho?», exclamé en voz baja, con una expresión de lamento. Con la reacción instintiva de alguien que siempre quiere aparentar, Isabel se agachó de inmediato. «No te preocupes, Sofía, yo lo recojo». No era consciente de que, en el instante en que se inclinó, desvió por completo la atención del centro del escenario. Esos fueron los 3 segundos de oro que había estado esperando. Con la espalda de Isabel bloqueando cualquier visión y mi marido distraído mirando hacia otro lado, mi mano se deslizó sobre la mesa con la rapidez de un fantasma. La posición de las 2 copas cambió de forma rápida, silenciosa y sin emitir sonido alguno. El cóctel envenenado tenía ahora una nueva dueña que no era yo. «Aquí tienes, Sofía». Isabel se incorporó y me entregó el bolso con ambas manos, su rostro sin el menor atisbo de sospecha. «Muchas gracias», respondí con dulzura, cogiendo el bolso y guardando el móvil. «Venga, bebamos rápido antes de que se derrita el hielo». Levanté mi copa de cóctel e indiqué a Isabel que cogiera la que quedaba. El guión de la obra había sido reescrito a mi perfecto antojo. Alcé la copa, la miré fijamente, y con una voz aterradoramente sincera dije: «Brindemos, Isabel, por la armonía de nuestra familia y por nuestro futuro». Ella sonrió radiante, levantó su copa y la chocó contra la mía. Un tintineo cristalino resonó en el aire. No sabía que ese sonido era la campana que anunciaba su propia caída. Bajo la atenta mirada mía y de mi traidor marido, Isabel se bebió el cóctel de un largo trago. Bebió con confianza, con aire de triunfo, como si estuviera saboreando el dulce néctar de la victoria.
Pensaba que en solo unos minutos yo estaría retorciéndome de humillación. Pero se equivocaba. La droga que había preparado con tanto esmero ahora fluía silenciosamente por sus propias venas. La protagonista de la obra que con tanto esfuerzo había montado ya no era yo. El arma cruel, disfrazada de belleza, el cóctel de color azul, se asentó a salvo en el estómago de Isabel. Dejó la copa vacía sobre la mesa. Fue un gesto firme, lleno de la confianza del cazador que cree que su presa se ha rendido por completo. Sus labios rojos se curvaron ligeramente en una sonrisa casi imperceptible. Pero yo, que había estudiado cada uno de sus gestos y miradas durante 6 meses, pude leer en su expresión todo el desprecio, el regocijo y la satisfacción de un plan perfecto que avanzaba sin contratiempos. Yo también apuré lentamente mi cóctel. El sabor puro de la menta fresca y la lima ácida se extendió, ayudándome a mantener la frialdad necesaria para lo que estaba a punto de suceder. Sabía que, a partir de este momento, no podía permitirme el más mínimo error. Este cóctel es delicioso, dije, rompiendo el tenso silencio entre los tres. Gracias de nuevo por este regalo tan especial. Mi voz sonaba tan serena que hasta yo misma me sorprendí. No había rastro de temblor ni de miedo, solo una determinación fría como el hielo. Isabel se giró y, ahora ya sin necesidad de disimular, sonrió abiertamente. Me alegro de que te guste, Sofía. En el futuro, tendremos muchas más oportunidades de disfrutar juntas de cosas aún más deliciosas. Enfatizó deliberadamente la palabra futuro, como si aludiera al puesto que pronto creía que ocuparía. Yo simplemente asentí, pensando para mis adentros. No habrá futuro para ti, querida. Al menos, no el que imaginas. Regresamos a la mesa principal, donde la conversación social estaba en pleno apogeo. Mi marido, Javier Vargas, me lanzó una mirada fugaz y luego la desvió rápidamente. En sus ojos, vi una confusa mezcla de culpabilidad, preocupación, pero sobre todo, una cobardía y una resignación inmensas. Era un cómplice total. Había entregado el honor de su esposa de 20 años a las sucias maquinaciones de su joven amante. Pensó que, permaneciendo en silencio, podría eludir toda responsabilidad. Pero se equivocaba. En este tablero de ajedrez, su silencio era la más poderosa de las confesiones. El monstruo invisible ya había sido liberado y comenzaba su viaje por las venas de ella. Se volvió hacia mí y en su mirada, ahora desprovista de toda máscara, había la compasión y el desdén del vencedor que mira al perdedor. Creía haber ganado, que la presa había mordido el anzuelo, que el sedal estaba tenso y que el pez estaba completamente sobre la tabla de cortar. Con calma, dejé mi copa de vino y respondí a su mirada con un ligero asentimiento. La obra no había terminado. Solo acababa de concluir el primer acto. Y como directora, podía asegurar que los siguientes actos serían mucho más interesantes y dramáticos. Ahora, solo tenía que esperar con paciencia. Permanecía sentada en mi sitio, con la espalda recta y una postura elegante, haciendo girar suavemente la copa de vino entre mis dedos. Por fuera, era la perfecta estatua de la serenidad, pero por dentro, mi corazón latía con una precisión calculadora, compás a compás. Observaba a Javier Vargas. Observaba cómo se sentía cada vez más perdido ante el comportamiento progresivamente extraño de Isabel. Y en un momento dado, su mirada se encontró con la mía. No fue una mirada ordinaria. En ella no había desafío ni cobardía. Fue una mirada fugaz cargada de desconcierto y una desesperada petición de ayuda. Como si, en su aturdimiento, de repente se diera cuenta de que yo era el único refugio seguro. Esa mirada duró apenas un segundo, pero fue como una llave que abrió de par en par la puerta de los recuerdos que tanto me había esforzado por sellar. El tiempo retrocedió de repente, y este lujoso salón de fiestas lleno de hipócritas se desvaneció en un instante. Ante mis ojos ya no estaba el patético hombre de mediana edad manipulado por su amante, sino el joven Javier Vargas de hace 25 años, con una mirada ardiente y una sonrisa tan cálida como el sol de otoño. Los recuerdos, como una vieja película, me asaltaron, transportándome al aula de la universidad. Yo era entonces una estudiante de arquitectura introvertida, sumergida únicamente en libros y planos. Y Javier, él era la estrella del departamento de económicas, enérgico, sociable, siempre el centro de atención. Pertenecíamos a mundos completamente distintos. Parecía que no había ningún punto de encuentro posible, pero el destino nos unió en un proyecto de emprendimiento estudiantil. Él era el que presentaba las ideas, y yo, la que elaboraba las estrategias detalladas entre bastidores. Cuando empezamos a trabajar juntos, me sentí abrumada por su energía y su pasión, y él se sorprendió del pensamiento lógico y la aguda perspicacia de una chica de apariencia tan frágil como yo.
Nuestro amor no comenzó con palabras románticas. Comenzó con noches en vela, bebiendo café cargado, debatiendo planes de negocio y soñando juntos con un futuro en el que crearíamos algo nuestro. Él decía que él era el fuego y yo el viento, que el viento ayudaría a que el fuego ardiera con más fuerza y volara más alto. Ese día, creí en sus palabras con una fe pura e incondicional. Nos casamos con lo opuesto después de graduarnos. Nuestro mayor activo era el amor y una ambición ardiente. La primera oficina del futuro Grupo Vargas era un cuartucho húmedo y estrecho de no más de 15 metros cuadrados. Aquellos tiempos fueron duros, pero también los más felices. Aún recuerdo vívidamente el olor de los fideos instantáneos que comíamos a toda prisa. Recuerdo las frías noches de invierno, abrazándonos para darnos calor frente a un viejo ordenador. Recuerdo las lágrimas de felicidad que derramó Javier cuando conseguimos nuestro primer contrato, aunque el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y una comida decente. En el torbellino de la creación de la empresa, éramos la pareja perfecta. Javier, con su don de gentes y su determinación, era la cara visible de la compañía. Se reunía con socios, hacía presentaciones, negociaba. Y yo era el cerebro detrás de él. Analizaba el mercado, trazaba estrategias, calculaba cada paso para que la empresa sobreviviera y creciera. Una vez, un proyecto inmobiliario se paralizó y estuvimos al borde de la quiebra. Javier se vino abajo por completo. Se sentó en un rincón de la habitación, de rodillas, diciendo que todo había terminado. Esa noche no dormí. Revisé yo sola todos los documentos. Encontré un resquicio en el contrato y una nueva dirección para reconvertir el proyecto. A la mañana siguiente, puse sobre su mesa un grueso plan detallado. Fue ese plan el que salvó a la empresa y nos catapultó a un nuevo nivel. Javier me abrazó con fuerza. Dijo que sin mí, él no sería nada. Dijo que yo era su cabeza y su corazón. Lo sacrifiqué todo por nuestro negocio en común. Vendí el único collar que me quedaba de mi madre para pagar el sueldo de los primeros empleados. Renuncié a una beca de máster en el extranjero para superar con él los momentos más difíciles. Hice todo esto sin el menor rencor, porque creía que los cimientos que estábamos construyendo no eran solo una empresa, sino una familia, un futuro sólido. Pero el ser humano es extraño. En la pobreza, sabemos valorar lo que tenemos, pero cuando el dinero y el honor nos llueven, el corazón cambia fácilmente. La empresa creció, nos mudamos a un lujoso edificio de oficinas. El nombre de Javier Vargas empezó a ser conocido por cada vez más gente. Se acostumbró a los elogios, a la posición de director general de éxito. Empezó a creer que todo ese éxito lo había logrado él solo con sus manos. Se olvidó poco a poco de mis noches en vela, de las estrategias que salvaron a la empresa, incluso se olvidó del collar de mi madre. Empezó a dar por sentados mis sacrificios, y yo también cometí un error. Cuando la empresa se estabilizó, di a luz a nuestros dos preciosos hijos, un niño y una niña. Creí que debía dar un paso atrás, dedicar más tiempo a la familia y a los niños. Le cedí todo el poder de gestión, confié en él ciegamente. Salí por mi propio pie de la sala de estrategia, me alejé de los números y los planes para convertirme en una esposa en el sentido más tradicional de la palabra. No me di cuenta de que, al dar un paso atrás, dejé un enorme vacío a su lado, y que esa fue la oportunidad para que mujeres como Isabel entraran y llenaran ese vacío con respeto hipócrita, encanto y palabras dulces. La vieja película muestra una imagen de nosotros de pie en esta mansión cuando aún era una obra a medio construir. Javier me abrazaba por la espalda, señalando el jardín y diciendo con orgullo: «Mira, todo lo que hago es para darte a ti y a los niños la mejor vida». Ese día no sé cuán feliz fui, pero ahora, al pensarlo de nuevo, me doy cuenta del sutil cambio que se escondía en sus palabras. Ya no era nosotros, era yo. Nuestros cimientos comunes se los había apropiado él solo, y se otorgó a sí mismo el derecho de olvidar a la persona que había puesto el primer ladrillo junto a él. La película de los recuerdos se cortó. Volví a la cruel realidad del salón de fiestas. Vi al hombre que se movía torpemente, avergonzado por su amante, y mi corazón ya no sintió ni una punzada de dolor. Se había enfriado. ¿Qué importa que los cimientos hayan sido olvidados? Quien olvida el pasado no tiene futuro. Y esta noche, yo seré quien ponga punto y final al futuro que él e Isabel están dibujando en su fantasía. La dulzura de aquellos tiempos felices y difíciles se había desvanecido, y en su lugar, la amargura de la traición se extendía por mi garganta. Observé al hombre que una vez fue todo mi mundo, Javier Vargas. Ahora, se movía torpemente, avergonzado ante la actitud cada vez más descontrolada y explícita de Isabel. Mi corazón ya no sentía ni la más mínima punzada de dolor.
Estaba entumecido, helado. Era el resultado de cientos de largas noches en las que había enfrentado sola la cruda realidad. Hace 6 meses, en una tarde de lluvia torrencial, descubrí la verdad por casualidad. No fue una escena dramática de película en la que pillas a tu pareja infraganti. Me llegó de forma silenciosa y cruel. Simplemente había cogido su tablet para buscar información sobre el colegio de los niños. Y entonces, una ventana de chat que había quedado abierta apareció ante mis ojos. Innumerables mensajes, innumerables fotos y un lenguaje de amor soez que él no me había dirigido ni una sola vez en los últimos 10 años. Todo fue como un mazo gigante que me golpeó en la cabeza, y en un instante, mi mundo entero se derrumbó. La mujer de esos mensajes no era otra que Isabel, la joven y competente jefa de marketing a la que yo misma había elogiado varias veces delante de mi marido. Resultó que era una víbora que estaba devorando silenciosamente mi matrimonio. Esa noche, no pude dormir. Me acurruqué en la oscuridad del despacho, leyendo y releyendo cada uno de los mensajes que se habían enviado, mirando y remirando cada una de las fotos. Las lágrimas no dejaban de brotar. No por celos, sino por el dolor desgarrador de darme cuenta de que había sido engañada de una manera tan descarada. El amor, la confianza, mis 20 años de sacrificio, todo se había convertido en un instante en una comedia absurda. Quería gritar, quería pedir explicaciones, quería ponerlo todo patas arriba. Quería correr a la empresa y arrancarle la máscara hipócrita a Isabel delante de todos los empleados. Pero en la noche profunda y silenciosa, al ver mi propio reflejo, demacrado y patético en el espejo, de repente entré en razón. No podía derrumbarme así. Yo era Sofía Serrano, la mujer que una vez, junto a su marido, había creado todo esto de la nada. No podía permitir que una zorra joven me arrebatara todo lo que me pertenecía tan fácilmente. Montar una escena sería la peor estrategia. Solo me degradaría y me convertiría en una mujer digna de lástima. Necesitaba un plan lo suficientemente inteligente no solo para desenmascararlos, sino también para proteger mi patrimonio y el esfuerzo de mi juventud. Después de esa fatídica noche, dejé de llorar. Empecé a actuar. El primer paso fue contactar en secreto a Alejandro, un abogado competente y un amigo en el que podía confiar ciegamente. Le conté todo. Alejandro no solo me dio un asesoramiento legal agudo, sino que también me recomendó a un detective privado de confianza. Decidí poner a Javier y a Isabel bajo vigilancia. Necesitaba conocer todos sus movimientos, todas sus intrigas, todos sus planes. El conocimiento es poder, y yo tenía que armarme con esa arma. Los informes y grabaciones del detective comenzaron a llegarme a diario. Cada nueva información era como otra cuchillada en mi corazón, pero, al mismo tiempo, fortalecía mi voluntad como el acero. Descubrí que se reunían con frecuencia en un lujoso apartamento que Javier le había comprado en secreto con dinero de la empresa. Descubrí que Isabel no solo quería ser la amante, sino que también estaba intentando ganar poder dentro del grupo, ganándose discretamente el favor de algunos accionistas minoritarios. Su ambición era mucho mayor de lo que yo había imaginado, y hace unas 2 semanas, el detective me trajo una información impactante. Había conseguido instalar un micrófono en miniatura en el bolso de lujo que Javier le había regalado a Isabel. Esa grabación reveló un plan tan cruel que incluso a mí me dio escalofríos. Era una conversación entre Isabel y un hombre llamado Marco. La voz afilada de Isabel resonaba en la grabación, clara como el cristal, palabra por palabra. El plan es este, dijo ella. En la fiesta de fin de año del grupo, encontraré la manera de echar un afrodisíaco en la bebida de esa vieja bruja. El más fuerte que haya, del tipo que volvería loca a una monja. Cuando le haga efecto, Marco, tú te harás pasar por un invitado borracho y la acompañarás con naturalidad a una habitación. La 2107, ya la he reservado. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? No hace falta que lo hagas de verdad, solo tienes que actuar. Le quitas la ropa, te pones encima de ella, montas una escena bien caliente. Yo entraré de repente con Javier y lo pillaremos todo. Por supuesto, lo grabaremos todo. El hombre llamado Marco preguntó, ¿está segura de que saldrá bien, señorita Romero? Es la esposa del presidente. Isabel se rió, una risa escalofriantemente fría. ¿Y por qué crees que lo hago? Precisamente porque es la esposa del presidente. Con una prueba de adulterio tan irrefutable, podremos obligarla a firmar un divorcio sin llevarse ni un céntimo. Es una mujer tan estirada que solo le importa su estúpida reputación. Tú haz lo que te digo. Cuando todo termine, 50.000 euros serán tuyos. Cuando terminé de escuchar la grabación, me quedé sentada, aturdida. Sentí como si el corazón se me hubiera parado.
Nunca habría imaginado que una mujer tan joven pudiera albergar un corazón tan malvado y un plan tan cruel. No solo quería robarme a mi marido, sino que quería destruir por completo mi honor y echarme a la calle sin nada. La ira llegó a su punto álgido, pero extrañamente, tras esa furia, vino una calma aterradora. Ya que querían jugar a lo grande, yo jugaría con ellos. Pero no seguiría sus reglas. Reescribiría las reglas del juego yo misma. Y así, todo estaba preparado. Sabía perfectamente lo del cóctel. Sabía lo de la habitación 2107. Y sabía lo del desconocido que aparecería pronto. Isabel pensaba que había tendido la trampa perfecta. No sabía que ella era solo una marioneta que bailaba en una obra dirigida por mí. Se acercaba alegremente, paso a paso, a la trampa que con tanto esmero había preparado para mí. Y yo simplemente tenía que sentarme aquí, disfrutar de mi vino y esperar a que se levantara el telón, el momento en que toda la mentira y la maldad de los traidores quedara al descubierto. La grabación del bolso de diseño había terminado, pero las palabras crueles de Isabel seguían resonando en mi mente, frías y afiladas como cuchillas. Una vez superado el shock inicial, en su lugar se instaló una ira gélida. Yo pensaba que la traición de Javier era la puñalada más profunda en mi corazón. Pero me equivocaba. Comparado con esta conspiración malévola, sus citas secretas eran un juego de niños. Isabel no solo quería a mi hombre, quería destruirme, quería despojarme de todo, desde mi patrimonio y la empresa hasta la última pizca de honor que me quedaba, y arrojarme a la calle como un despojo. Quería que viviera el resto de mi vida sumida en la humillación y el dolor. ¿Cómo podía una persona que apenas superaba los 20 años tener un corazón tan cruel? ¿Acaso mi silencio y mi paciencia de los últimos 6 meses habían alimentado su arrogancia y su maldad? Pensaba que yo era un cordero manso que se dejaría llevar fácilmente al matadero. Me subestimó, y ese fue su error fatal. Esa noche no lloré. Las lágrimas son para los débiles, y ya no me permitiría ser débil ni un segundo más. Me senté en el despacho, bajo la luz amarillenta, con una copa de vino tinto oscuro en la mano. No bebía, solo observaba el líquido ondular, como si contemplara un complejo tablero de ajedrez. ¿Los desenmascaro de inmediato? ¿Le pongo esta grabación a Javier y le muestro la verdadera cara de su joven amante? No, demasiado simple, demasiado fácil para ellos. Les causaría vergüenza, sí. Podría abrir una brecha en su relación, sí. Pero, ¿y después? Javier, con su carácter indeciso y necio, podría ablandarse de nuevo ante las lágrimas de cocodrilo de Isabel. Podría creerse la absurda excusa de que era solo una broma, o que lo hizo porque lo amaba demasiado. Y todo volvería al punto de partida. No, no quería una victoria temporal. Quería un golpe decisivo que los dejara sin posibilidad de recuperarse. Un golpe como un castigo divino. Quería que supieran exactamente lo que se siente al ser acorralado, al ser destruido, al perderlo todo. Si Isabel se había esmerado en montar el escenario, ¿por qué iba yo a destrozarlo? No lo haría. Al contrario, subiría a ese escenario y convertiría su obra en mi propia función. Yo sería la directora, y ella y mi traidor marido serían los dos protagonistas de una tragedia que ellos mismos habían escrito. El tablero de ajedrez ya se había dado la vuelta. A la mañana siguiente llamé al detective. Mi voz era extrañamente tranquila. Encuentre toda la información sobre el hombre de la grabación, Marco. Su vida, sus relaciones, sus debilidades y, sobre todo, lo que más necesita en este momento. Lo quiero todo. En solo 24 horas, un detallado expediente sobre Marco estaba sobre mi escritorio. Tal como esperaba, era un hombre que no tenía nada que perder. Había terminado la universidad, pero era un vago, adicto al juego y ahogado en deudas. Lo perseguían los prestamistas. Para alguien como Marco, los 50.000 euros de Isabel eran una fortuna, su único salvavidas. Pero no solo necesitaba dinero, necesitaba una salida segura. Sonreí. Todo era más fácil de lo que pensaba. No me presenté en persona. A través de mi abogado, Alejandro, contacté a Marco a través de un tercero. Mi oferta era clara y concisa: 100.000 euros en efectivo, el doble de lo que le ofrecía Isabel, un pasaporte nuevo con una identidad completamente diferente, y un billete de avión en clase business a Australia, donde podría empezar una nueva vida lejos de sus acreedores. Todo esto le sería entregado inmediatamente después de que terminara la función en el hotel. Su misión también era muy simple. Seguiría aceptando la oferta de Isabel, se presentaría en el lugar y hora acordados, y entraría en la habitación 2107. Pero en lugar de actuar conmigo, actuaría con la propia Isabel. Y lo más importante,
Tenía que asegurarse de que el teléfono móvil que se usaría para grabar el video estuviera colocado en un ángulo perfecto para registrar todas las escenas tórridas con la máxima claridad. Marco no era tonto. Sabía perfectamente lo peligroso que era enfrentarse a Isabel y a Javier Vargas. Pero mi oferta era demasiado tentadora. No era solo dinero, era un futuro entero. Y lo más importante, se dio cuenta de que la mujer detrás de esta oferta tenía un poder y una capacidad de cálculo mucho más temibles que Isabel. Siguiéndome, podría tener una oportunidad de sobrevivir. Siguiendo a Isabel, podría ser eliminado para silenciarlo después del trabajo. Tomó la decisión inteligente. El encuentro fue rápido. Marco estaba completamente de mi lado. El as en la manga estaba preparado. Desde ese día, comencé a preparar mi propio papel. Fingí estar agotada y deprimida a propósito. Dejé de reaccionar con agudeza a las provocaciones de Isabel. Guardé silencio. Fui paciente. Interpreté a la perfección el papel de la esposa que poco a poco acepta su destino. Mi cambio envalentonó aún más a Isabel. Creyó que había quebrado por completo mi voluntad, que estaba lista para subir al patíbulo. Y finalmente, llegó la fiesta de agradecimiento a los clientes de fin de año. Esta noche me paré frente al espejo, observando a la mujer que había en él. Seguía siendo yo, Sofía Serrano, pero en mi mirada ya no había la tristeza de hace 6 meses. Era afilada, fría y llena de determinación. Elegí un vestido negro, simple pero elegante. El negro del luto, pero también el negro del poder y el misterio. Todo estaba listo. El escenario estaba montado, los actores en sus puestos y el guión, reescrito. Isabel, ingenua muchacha. ¿Crees que esta noche eres la directora? Te equivocas. No eres más que una pobre marioneta que baila al son de los hilos que yo muevo. Y esta noche voy a cortar esos hilos y dejarte caer en el abismo que tú misma has creado. El juego, ahora sí, ha comenzado de verdad. La fiesta de esta noche era el escenario. La sonrisa en mis labios mantenía una apariencia social perfecta, pero en mi mente había comenzado una cuenta atrás invisible. Calculé mentalmente. Con una droga tan fuerte, los efectos comenzarían a aparecer en unos 15 o 20 minutos. Tiempo suficiente para que yo pudiera disfrutar plenamente del progresivo desmoronamiento de mi enemiga. Nos sentamos en nuestros sitios. Javier era el más nervioso de todos. No paraba de mirar el reloj y luego a mí, con una mirada inquisitiva. Probablemente se preguntaba por qué la víctima parecía estar tan tranquila. Isabel, por el contrario, estaba muy relajada. Estaba segura de su victoria. Levantó su copa de vino, la agitó ligeramente y me miró con una expresión provocadora, como si esperara a que yo empezara a mostrar los primeros síntomas de descontrol. Pasaron 5 minutos en un silencio sofocante. 10. Yo seguía conversando animadamente con algunos de los invitados de la misma mesa, debatiendo sobre la situación del mercado inmobiliario y las nuevas tendencias en diseño. A propósito, me mostré extremadamente lúcida y aguda. Cada una de mis frases lógicas, cada uno de mis argumentos impecables, parecía ser un jarro de agua fría para la confianza de Javier. Pude ver claramente el creciente desconcierto en su rostro. Y tal como esperaba, exactamente a los 12 minutos, Isabel comenzó a mostrar los primeros signos. Empezó de forma muy sutil, solo un ligero fruncimiento de ceño. Dejó de hablar de repente y se llevó la mano a la sien, masajeándosela suavemente. Luego, cogió el vaso de agua y bebió de un largo trago, pero el gesto no pareció ayudar mucho. Su rostro, cuidadosamente maquillado, comenzó a teñirse de un ligero rubor rosado. Al principio, parecía que estaba un poco bebida, pero yo sabía que era la señal de que las llamas del veneno comenzaban a arder desde dentro. Minutos después, ese rubor se extendió, tornando todo su rostro de un rojo anormal. No se detuvo en la cara, sino que bajó por su cuello blanco y la piel expuesta de su escote. Parecía como si acabara de salir de una sauna abrasadora. Empezó a sentirse inquieta, y sus manos delgadas, que hasta entonces reposaban tranquilamente sobre sus muslos, comenzaron a moverse inconscientemente. Se llevó una mano al cuello, recorriendo la línea de la clavícula con sus dedos de nácar, y luego tiró ligeramente del escote de su vestido, como si buscara más aire. Su respiración también empezó a cambiar. Ya no era regular y suave, sino entrecortada. De vez en cuando, inspiraba profundamente y luego exhalaba con pesadez, haciendo que su pecho subiera y bajara notablemente bajo el vestido de seda. Su mirada también perdió su habitual agudeza y arrogancia. Sus pupilas parecían dilatadas, sus ojos más grandes, y tenían un brillo extraño y húmedo. Se volvieron borrosos y desenfocados, como si estuviera viendo un mundo de fantasía.
Javier, sentado justo a su lado, no pudo no notar este cambio repentino. Dejó de hablar por completo y se quedó mirando fijamente a Isabel. ¿Qué te pasa? Le susurró, con la voz cargada de preocupación. Estás toda roja. ¿Quieres salir a tomar un poco el aire? Isabel, como si la hubieran sacado de otro mundo de vuelta a la realidad, se sobresaltó. Negó con la cabeza e intentó forzar una sonrisa, pero le salió una mueca muy extraña. No, no es nada. Será el vino. Debe de ser un poco fuerte hoy. Dijo eso, pero su mirada no se dirigió a Javier, sino que recorrió inconscientemente a los hombres de las mesas cercanas. Era una mirada que su razón ya no podía controlar. Ahora sí que empezaba la función de verdad. Su cuerpo era un horno, ya no podía permanecer sentada. Javier se volvió hacia mi marido. Su voz había cambiado, ya no era su tono meloso habitual, sino que sonaba ronca. Su mano se posó audazmente sobre el pecho de Javier. Me siento rara. Tengo mucho calor. Javier se quedó helado. No podía creer lo que veía. En una fiesta formal, delante de cientos de socios y empleados, su amante, elegante e inteligente, se estaba comportando como una mujer de un local de alterne de baja estofa. Se apresuró a coger la mano de Isabel para apartarla de su cuerpo, con la cara roja de vergüenza y rabia. ¿Estás loca? Siseó entre dientes. Para allá. La gente nos está mirando. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder. Los murmullos a nuestro alrededor se habían convertido en cotilleos evidentes. Todas las miradas se dirigían hacia nosotros, cargadas de curiosidad, extrañeza y desprecio. Madre mía, mira a la directora Romero, está borracha perdida. Qué vergüenza para el presidente Vargas. No parece una borrachera normal, se ve muy extraña. Yo permanecía sentada, aún con una expresión serena, sosteniendo mi copa de vino. Observé a Javier. Observé la humillación claramente dibujada en su rostro. Estaba pagando el precio de su traición. Él, que tan orgulloso estaba de su amante joven, guapa y competente, ahora se sentía 100 veces más avergonzado por su culpa. Intentó apartar a Isabel, pero ella se aferraba a él como un pulpo. La obra que ella había preparado para mí, ahora la estaba interpretando ella misma a la perfección. Y yo, la única espectadora que conocía todo el guión, sentía una enorme satisfacción. Esto era solo el aperitivo. El plato principal aún les esperaba. La caótica escena en nuestra mesa se convirtió en el centro de atención de todo el salón. El poderoso presidente, Javier Vargas, ahora parecía un payaso que se ahogaba en una vergüenza extrema. Intentaba apartar a Isabel, intentaba taparle la boca, pero todos sus esfuerzos eran en vano. Isabel se había transformado en una persona completamente diferente. Ya no era la aguda y altiva directora de marketing. Ahora exhibía sus deseos sin pudor. Yo permanecía sentada, silenciosa como un fantasma, observando la tragedia que se desarrollaba ante mis ojos. Veía claramente la impotencia y la humillación en el rostro de Javier. No se atrevía a mirar a nadie a los ojos. Mantenía la cabeza gacha, deseando que se lo tragara la tierra. Había perdido por completo el control de la situación. Y fue entonces cuando supe que había llegado mi oportunidad. Mientras toda la atención se centraba en Javier e Isabel, eché un vistazo al fondo del salón. Allí, un hombre alto, con un impecable traje negro, observaba la escena en silencio con los brazos cruzados. Era mi as en la manga, Marco. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Asentí levemente. Él entendió mi señal y comenzó a moverse. Al mismo tiempo, Isabel, en su estado de aturdimiento, pareció encontrar a su salvador. Su mirada perdida recorrió la multitud y se detuvo donde estaba Marco. Era parte del plan que ella había trazado. Cuando la droga hiciera efecto, Marco aparecería como un héroe para acompañar a la víctima, es decir, a mí, a la habitación. No tenía ni idea de que ahora la víctima era ella misma, y que ese héroe era en realidad el verdugo que la conduciría al patíbulo. Isabel, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, apartó ligeramente a Javier. Se levantó tambaleándose, y su voz, aunque ronca, intentaba sonar coherente. Disculpadme. He bebido demasiado. Voy a subir a la habitación a descansar un poco. Le hablaba a Javier, pero su mirada se dirigía a Marco, enviándole una señal secreta. Javier en ese momento solo deseaba escapar de esa humillación lo antes posible. No tenía cabeza para fijarse en esos pequeños detalles. Cuando Isabel dijo que quería ir a la habitación, asintió apresuradamente, como un autómata, sin atreverse a mirarla a la cara. Sí, ve a descansar, susurró. Ni siquiera se le ocurrió acompañar a su propia amante. La cobardía lo superó todo.
Solo quería deshacerse de ella, de esa situación bochornosa y problemática, de inmediato. Tal como estaba previsto en el guión, Marco se acercó. Interpretando el papel de un invitado amable, dijo con voz preocupada: «Disculpe, no parece encontrarse bien. ¿Quiere que la acompañe a su habitación?» Isabel, sin la menor sospecha, asintió. Se apoyó en el brazo firme de Marco, como un náufrago que se agarra a una tabla. Pensaba que todo seguía el curso de su perfecto plan. Un desconocido la acompañaba a la habitación, y en breve se produciría la escena de la pillada infraganti. No se daba cuenta de que ese camino, del salón al ascensor, no era el camino hacia la victoria, sino el que la conducía al infierno. Cruzaron el salón. Era una escena verdaderamente irónica. La amante del presidente, borracha y descompuesta, siendo acompañada por un hombre totalmente desconocido. Mientras tanto, el marido traidor permanecía congelado en la mesa, con el rostro pálido. Todo ello siendo captado por cientos de ojos y por decenas de móviles que grababan a escondidas. El honor de Isabel y de Javier Vargas quedó completamente destruido allí mismo, en la fiesta de la que tan orgullosos estaban. Observé sus espaldas hasta que las relucientes puertas de acero del ascensor se cerraron lentamente, tragándoselos a los dos. Sabía que arriba, en la suite de 2107, el escenario principal ya estaba preparado. Las luces, la cámara y todo el atrezo necesario. Marco interpretaría su papel a la perfección. Le haría probar a Isabel exactamente la misma medicina que ella había preparado para mí. Y ahora, me tocaba a mí preparar mi papel. El papel de la esposa preocupada, la esposa que descubre la verdad y se queda en shock. Tenía que calcular el tiempo con precisión. Si subía demasiado pronto, arruinaría la función. Si subía demasiado tarde, me perdería la parte más interesante. Tomé un sorbo de vino. Su sabor amargo me ayudó a mantenerme alerta. Miré a Javier. Seguía allí, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en el vacío. Probablemente, estaba intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Pero no tendría mucho tiempo para ello. Porque en un momento, le iba a dar un shock 10 veces mayor. Perfecto. Es hora de empezar mi actuación. No le daré a Javier la oportunidad de escapar. Si él creó esta obra junto a Isabel, también deberá ser espectador y presenciar su catastrófico final hasta el último segundo. Respiré hondo, preparándome para pronunciar la primera frase que conduciría a mi traidor marido a las puertas del infierno. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándose la imagen grotesca de Isabel y el rostro frío de Marco, y un silencio incómodo y embarazoso se apoderó del salón. Los cuchicheos volvieron a surgir, ahora sin disimulo, cada vez más fuertes. Javier permanecía sentado en su sitio, con la espalda de su caro traje empapada en sudor y el rostro rígido como una máscara de cera. Intentó forzar una sonrisa a algunos de los socios habituales que lo miraban con lástima, pero su sonrisa era más desoladora que un llanto. Estaba completamente perdido, sumido en la vergüenza y el desconcierto. Permanecí sentada unos minutos más, permitiendo que saboreara plenamente su humillación. Necesitaba que estuviera en su estado más vulnerable e influenciable psicológicamente. Solo así mis palabras tendrían el peso de 1000 toneladas. Miré el reloj. Habían pasado 10 minutos desde que Isabel y Marco subieron a la habitación. Tiempo más que suficiente para que Marco preparara todo y comenzara su actuación. Era mi momento de actuar. Respiré hondo, borré la sonrisa fría de mis labios y la reemplacé, por una expresión de preocupación e interés, la máscara perfecta de una esposa devota. Me levanté y me acerqué sigilosamente a Javier. Al verme acercarme, se sobresaltó y evitó mi mirada instintivamente. «Cariño», dije con un tono de voz que solo él podía oír, pero cargado de una falsa urgencia. «Estoy muy preocupada». Javier levantó la cabeza y me miró. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de cansancio. «¿Preocupada por qué?», preguntó con voz ronca. «Por la señorita Romero», continué, frunciendo ligeramente mis delicadas cejas. Su estado de antes no parecía el de una simple borrachera. «Me preocupa que le pueda pasar algo malo. Al fin y al cabo, es una empleada de nuestra empresa, y una mujer sola en una habitación de hotel. Si ocurriera algo, podríamos meternos en un lío, ¿no crees?». Mis palabras tocaron exactamente la fibra más sensible de Javier en ese momento. La responsabilidad y la reputación de la empresa. Podría haberle dejado de importar Isabel, pero no podía permitirse el lujo de no preocuparse por la imagen del grupo. Frunció el ceño, con el desconcierto pintado en su rostro. Pero dijo que solo iba a descansar un rato. «¿Y cuánto es un rato, cariño?»,
Lo presioné, sin darle tiempo a pensar. Mira, ya han pasado casi 15 minutos. Una persona tan borracha que no se tiene en pie, sola en una habitación cerrada con llave. ¿Te parece seguro? O quizás deberíamos llamar a su familia para que vengan a por ella. Sería lo más tranquilo para todos. Enfaticé deliberadamente la palabra familia. Sabía perfectamente que Isabel, al igual que yo, no tenía parientes en Madrid. Mi sugerencia era, en realidad, una prueba, una trampa psicológica. Ponía a Javier entre la espada y la pared. Si no podía llamar a nadie, su irresponsabilidad quedaría aún más patente. Y sembraba en su mente la semilla de la duda. ¿Por qué Isabel había subido a la habitación acompañada por un extraño y no por él, su amante? Tal como esperaba, Javier se mostró visiblemente alterado. Tartamudeó. Su familia. No tengo su número. Ah, ¿no? Fingí sorpresa. Pensaba que erais muy cercanos. Pues entonces es aún más peligroso. Dejar a una joven borracha en una habitación con un desconocido. ¿Has pensado en las consecuencias? Mis palabras eran como un punzón que se clavaba directamente en la cobardía y el egoísmo de Javier. Empezó a sentir miedo de verdad. No por Isabel, sino por sí mismo. Si ocurría algo en la habitación 2107, él, como máximo directivo y la última persona con la que Isabel había tenido una relación íntima en la fiesta, sería el primer implicado. ¿Qué quieres decir?, gruñó Javier, la preocupación transformándose en irritación. Ese hombre era solo un invitado amable. ¿Amable?, me burlé, con una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿Un hombre amable se ofrece a acompañar a su habitación a una mujer desconocida, vestida de forma provocativa y que no está en su sano juicio? Eres muy ingenuo, Javier, o quizás simplemente no quieres entenderlo. La agudeza de mis palabras dejó a Javier helado. Me miró con los ojos llenos de asombro, como si, después de tantos años de convivencia, me viera por primera vez. Probablemente estaba acostumbrado a la Sofía dulce y tolerante, no a esta mujer cuyas palabras eran cuchillas que se clavaban en el corazón de los demás. Pero aún no había terminado. Tenía que asestar el golpe de gracia que lo obligaría a actuar según mis deseos. Está bien, fingí un suspiro. Si a ti no te preocupa, no puedo hacer nada. Solo que, acabo de ver al jefe de seguridad del hotel y a 2 de sus empleados entrar apresuradamente en el ascensor. Me pareció oír que habían recibido un aviso de ruidos extraños en el piso 21. Creo que mencionaron la habitación 2107. Mentí, no había ningún jefe de seguridad. Era una historia completamente inventada por mí, pero en ese momento esa mentira tenía más fuerza que cualquier verdad. Al oír las palabras jefe de seguridad, el semblante de Javier cambió por completo. Su rostro, que ya estaba pálido, se volvió blanco como el papel, y el pánico más absoluto se reflejó en sus ojos. Que interviniera la seguridad del hotel significaba que el asunto se había vuelto grave. Podría quedar registrado, incluso podría denunciarse a la policía. Si eso ocurría, no solo su reputación, sino toda su carrera, se reduciría a cenizas. La noticia de que el CEO de un gran grupo empresarial había montado una fiesta sórdida con su joven amante en un hotel sería, sin duda, un bocado delicioso para la prensa. ¿Es eso cierto?, tartamudeó, su voz temblando sin control. Me encogí de hombros, manteniendo mi expresión de preocupación. No estoy segura, es lo que me pareció oír. Pero estoy muy asustada. Oye, ¿y si subimos a echar un vistazo? Al menos, si sabemos lo que está pasando, podremos hacer algo al respecto, ¿no? La sugerencia ya no era una opción, era una orden. Javier no tenía otra salida. Ya no podía esperar sumido en la humillación y el miedo. Tenía que subir. Tenía que verlo con sus propios ojos, y apagar el fuego él mismo antes de que lo consumiera todo. Vamos, dijo entre dientes, levantándose de un salto de la silla. La cobardía, momentáneamente superada por el pánico, se transformó en una tardía determinación. Sin mirarme ni una sola vez, caminó a paso rápido hacia los ascensores. Lo seguí en silencio, una sonrisa secreta dibujándose en la comisura de mis labios. El pez había picado el anzuelo, y ahora yo tiraba lentamente del sedal, conduciéndolo exactamente al lugar donde le había preparado una red inmensa de la que no podría escapar. Las puertas del ascensor se abrieron una vez más, pero esta vez, no para cerrar un acto de la función, sino para abrir el telón de una nueva tragedia, una tragedia sin perdón. Las relucientes puertas del ascensor de acero inoxidable reflejaban el rostro pálido y aterrorizado de Javier. No paraba de llevarse la mano a su corbata de marca para aflojársela, como si le estuviera ahogando. El aire en el reducido espacio del ascensor se volvió repentinamente denso y pesado. A pesar de que el aire acondicionado funcionaba a máxima potencia, yo,
apoyada en una esquina y manteniendo una distancia de seguridad, observaba en silencio al hombre que estaba siendo devorado por su propio pánico. Los números rojos del indicador subían lentamente, como si se burlaran deliberadamente de la ansiedad de Javier. 18, 19, 20. Con cada piso que subíamos, veía claramente cómo el sudor perlaba su frente y sus sienes. No dejaba de murmurar para sí mismo frases inconexas, palabras entrecortadas como una oración desesperada. No, no puede ser nada, solo está borracha. Un claro ding anunció que el ascensor se había detenido en el piso 21. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo largo y silencioso, cubierto por una gruesa moqueta de terciopelo de un intenso color rojo. El ambiente era lujoso, pero con un toque siniestro. La suave luz amarilla de los apliques de la pared creaba un juego de luces y sombras que hacía que el espacio fuera aún más misterioso. Javier salió disparado del ascensor como una flecha. El miedo se había transformado en una agitación febril. No podía permitir que su reputación, la reputación de todo el grupo que dirigía, fuera destruida por un escándalo humillante. Tenía que acallar todo aquello antes de que la seguridad del hotel que yo había inventado apareciera, antes de que la situación se le fuera de las manos. Lo seguí con calma. Mis tacones altos no hacían ruido sobre la gruesa moqueta. Era como un fantasma, siguiendo en silencio a la presa que se precipitaba hacia la trampa que yo misma le había tendido. El pasillo era largo y oscuro. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más silencioso. Solo se oía la respiración agitada de Javier y los latidos de mi propio corazón, que retumbaban en mi pecho. 2103, 2105. Los brillantes números de latón en las puertas de madera pasaban fugazmente. Y cuando estábamos a solo unos pasos de la habitación 2107, un sonido extraño comenzó a oírse, rompiendo el silencio sepulcral. Al principio, era muy bajo y débil, parecía un gemido ahogado. Pero a medida que nos acercábamos, el sonido se hizo más claro y explícito. Era una mezcla de la respiración agitada de una mujer y unos gemidos inconfundibles de placer, un sonido lujurioso y sin inhibiciones. Javier se detuvo en seco. Todo su cuerpo se tensó. Sus pies parecían clavados al suelo. Su rostro, que ya estaba pálido, ahora se tornó de un blanco cerúleo. Se volvió hacia mí, y en su mirada había pánico y una pregunta muda. ¿Qué es ese ruido? Me encogí de hombros, interpretando a la perfección el papel de la esposa inocente y conmocionada. Me llevé la mano a la boca, abrí los ojos de par en par y dije con voz temblorosa, no sé, parece que viene de la 2107. Dios mío, la señorita Romero, ¿no será que...? Dejé la frase en el aire a propósito, permitiendo que la imaginación de Javier dibujara el peor de los escenarios. Y funcionó. Un torbellino de celos irracionales, la rabia de ser engañado en sus propias narices, y el pánico ante el inminente escándalo lo abrumaron todo. Ya no podía pensar en nada. La sangre le subió a la cabeza, sus ojos se inyectaron en sangre, y sus manos se cerraron en puños. El sonido obsceno que provenía de la puerta no cesaba. Al contrario, se hacía cada vez más fuerte y explícito. Era como miles de agujas que se clavaban en el orgullo de un hombre traicionado. No pudo soportarlo más. La humillación se convirtió en furia. «Maldita sea», gruñó con voz baja y ronca, y se abalanzó sobre la puerta de la 2107. No llamó, ni lo necesitaba. Como cliente VIP y organizador de un gran evento en el hotel, tenía una tarjeta maestra que abría todas las habitaciones. Lo vi sacar la tarjeta de su cartera con manos temblorosas. Temblaban tanto que falló varias veces al intentar introducirla en la cerradura electrónica. Un seco bip sonó, y la cerradura se desbloqueó. La furia llegó a su punto álgido. Sin la menor vacilación, Javier empujó la pesada puerta de madera con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de par en par, golpeando con fuerza la pared y produciendo un estruendo. Y en ese instante, todos los sonidos lascivos que provenían del interior cesaron de repente. Yo, desde atrás, contuve la respiración. El clímax de la función, el momento que había estado esperando durante 6 largos meses, por fin había llegado. Las puertas del infierno se habían abierto, y sabía que la escena que había dentro se convertiría en una cicatriz imborrable en el corazón de ese hombre traidor. Sería la sentencia de muerte que acabaría no solo con su amor secreto, sino también con el futuro y la reputación de los que tan orgulloso estaba. El estruendo de la puerta al chocar contra la pared fue como la señal que puso fin a todos los sonidos obscenos del interior, dando paso a un silencio sepulcral. Javier se quedó paralizado en el umbral, como una estatua congelada en medio de un arrebato de ira. Yo, de pie justo detrás de él, podía ver claramente toda la escena a través del hueco entre su brazo y su cuerpo.
Era una visión más explícita y cruel de lo que jamás había imaginado. La suite, el mismo lugar que Isabel había elegido cuidadosamente para humillarme, se había convertido ahora en el escenario de su propia caída. Las luces de la habitación no estaban todas encendidas, solo unas pocas lámparas de pie emitían una luz tenue y amarillenta, lo que hacía que la atmósfera fuera aún más lasciva y morbosa. La ropa estaba esparcida por todo el suelo. El vestido verde esmeralda de Isabel, hecho un guiñapo, yacía abandonado en un rincón. Sus tacones de diseño estaban cada uno en un lugar diferente, y el traje negro de Marco también estaba tirado a su lado. Y en el centro de la habitación, sobre la enorme cama de sábanas blancas, la escena era casi imposible de mirar. De la elegante y altiva directora de marketing, Isabel, de hacía solo unas decenas de minutos, no quedaba ni rastro. En su lugar, había una mujer en pleno frenesí. Su pelo, cuidadosamente peinado, estaba ahora revuelto y pegado a su frente y mejillas por el sudor. Su maquillaje perfecto se había corrido, revelando unos ojos desenfocados por la droga, unos labios hinchados y un rostro enrojecido. Estaba enroscada como una serpiente en aquel hombre desconocido, Marco. Él estaba en un estado similar, tumbado, con su cuerpo musculoso y su espalda desnuda brillando por el sudor. Pero si se miraba con atención, había una diferencia crucial. Mientras que Isabel estaba completamente fuera de control, la mirada de Marco era extremadamente fría. Fue el primero en reaccionar cuando la puerta se abrió de par en par. Giró la cabeza y nos miró directamente. Y por una fracción de segundo, vi cómo la comisura de sus labios se curvaba en una sonrisa casi imperceptible. La sonrisa de quien ha cumplido su misión a la perfección. Pero eso no fue lo más terrible. Lo que dejó a Javier petrificado, lo que convirtió a León furioso en un hombre sin palabras, estaba colocado sobre la mesita de noche, junto a la cama. Allí, un teléfono móvil, el de Isabel, estaba perfectamente colocado sobre un soporte improvisado. La pantalla del teléfono aún estaba encendida, y lo más importante, el flash de la cámara trasera estaba encendido, apuntando directamente a los dos cuerpos entrelazados en la cama. Estaba grabando, registrándolo todo. Cada acción, cada gesto, cada momento humillante de Isabel estaba siendo grabado con una claridad nítida. Un pesado silencio se apoderó del espacio. El tiempo pareció detenerse, y podía oír claramente los latidos de mi propio corazón y la respiración pesada y entrecortada de Javier. Él permanecía allí, inmóvil. Veía claramente cómo su pecho subía y bajaba violentamente. Su rostro, en solo unos segundos, experimentó una compleja transformación de expresiones. Primero, un shock absoluto, como si no pudiera creer la escena que tenía ante sus ojos. Luego, una furia demencial, la de un hombre cuyo orgullo ha sido pisoteado sin piedad. Y finalmente, cuando se dio cuenta de toda la verdad, el colapso total. Esto no era una infidelidad accidental. Era una trampa deliberadamente planeada. Ese teléfono grabando era la prueba irrefutable. La mujer en la que tanto había confiado, por la que estaba dispuesto a abandonar a su familia, Isabel, resultó ser una mujerzuela que se acostaba sin problemas con un desconocido en un hotel. Y no solo eso, sino que estaba grabando ella misma todo el proceso. ¿Para qué, como recuerdo? ¿O para usarlo con otros fines? La mente de Javier en ese momento debía ser un caos. Podía ser un necio y estar encaprichado, pero no era completamente estúpido. Comenzó a conectar todos los puntos. El cóctel especial solo para Sofía, el extraño comportamiento de Isabel después de bebérselo por error, su propuesta de ir a descansar, el desconocido que apareció amablemente. Y ahora, en esta habitación 2107, el teléfono grabando y la escena ante sus ojos. Todo encajó de repente. La obra que Isabel había preparado para mí era real. Solo que la protagonista había cambiado. Vi cómo las manos de Javier comenzaban a temblar. Ya no de ira, sino de un miedo y una desesperación extremos. Había sido engañado, convertido en un títere, un peón en un sucio plan por la mujer que más amaba. Este colapso era 1000 veces más doloroso que ser descubierto en una infidelidad. Era el colapso de la confianza, el colapso del orgullo, el colapso de todas las fantasías que había construido. En la cama, Marco pareció dar por terminada su actuación. Apartó suavemente a Isabel, que todavía en su estado de aturdimiento, intentó abrazarlo de nuevo con anhelo. Marco frunció ligeramente el ceño y, con un poco de fuerza, la apartó por completo a un lado. Se incorporó, sin mostrar la menor vergüenza o miedo. Con calma, extendió la mano, cogió el teléfono, detuvo la grabación y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Luego, se volvió hacia Javier, que seguía congelado en la puerta, y dijo, con esa sola frase, puso el punto y final oficial a todo.
Presidente, supongo que la función que me pidió que interpretara la señorita Isabel puede terminar aquí. Las palabras de Marco, pronunciadas en voz baja, tuvieron el efecto devastador de una bomba en la silenciosa habitación. Golpearon los tímpanos de Javier, atravesaron su coraza de ira y asombro, y penetraron hasta lo más profundo de su conciencia. La función que me pidió la señorita Isabel. Cada palabra era como un trozo de cristal roto que le desgarraba la mente, recomponiendo la terrible verdad, una verdad más terrible que la traición. Javier estaba petrificado. Se encontraba en el umbral entre la verdad y la mentira, paralizado, incapaz de moverse. Su rostro experimentó un dramático cambio de color en cuestión de segundos, del rojo de la furia al blanco pálido del miedo, para finalmente hundirse en el gris ceniciento del colapso y la desesperación. Abrió la boca como para gritar algo, pero la cruel verdad le había atenazado la garganta, y no salió ningún sonido. No era un asombro ordinario. Era un estado de parálisis total, tanto física como mental. Yo, de pie justo detrás de él, podía sentir cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, convirtiéndolo en una estatua viviente. Su respiración parecía haber sido arrancada de sus pulmones, y sus ojos, que antes estaban inyectados de ira, ahora estaban desorbitados, fijos en la escena de la cama blanca. No podía creer lo que estaba viendo, o más bien, su cerebro se negaba a procesar las imágenes que su retina le transmitía. Esa mujer que se retorcía en un estado de aturdimiento, esa mujer que emitía gemidos lujuriosos, esa mujer que se enroscaba desnuda en un hombre desconocido, no podía ser Isabel. No podía ser la elegante e inteligente directora de marketing de la que se había enamorado perdidamente. No podía ser su joven amante, que siempre lo miraba con ojos de admiración y amor, pero era ella. El pelo revuelto, el rostro sonrojado, e incluso ese lunar coqueto justo debajo de la comisura de los labios que a él tanto le gustaba. Todo era inconfundible. Una tormenta de emociones confusas arrasó la mente de Javier. Primero, una incredulidad absoluta. Quizás era un terrible malentendido. Quizás estaba borracho y soñando. Instintivamente, se llevó la mano a los ojos y se los frotó. Un gesto infantil para ahuyentar una pesadilla. Pero cuando los volvió a abrir, la escena seguía allí, vívida y cruel. La incredulidad dio paso rápidamente a una furia demencial. La sangre le hervía, su orgullo de hombre había sido pisoteado sin piedad. La mujer a la que consideraba su tesoro, su musa, la razón por la que estaba dispuesto a abandonar a su familia, ahora se entregaba a otro hombre, dedicando a un extraño los sonidos que él creía que le pertenecían en exclusiva. Esta traición era 1000 veces más dolorosa que la que yo había sufrido, porque yo al menos había mantenido mi dignidad. Pero él se había convertido en un payaso, un cornudo, un tonto. Vi cómo las manos de Javier se cerraban en puños, los nudillos blancos, las venas de sus sienes y su cuello marcándose. Quería abalanzarse, gritar, arrastrar a ese hombre de la cama y molerlo a golpes. Quería agarrar a Isabel por el pelo, levantarla y exigirle una explicación, pero no podía, porque inmediatamente después de la ira le invadió una emoción más fría y paralizante, el colapso. De repente, se dio cuenta de una verdad más dolorosa que la traición, su propia estupidez. ¿Por qué estaba Isabel aquí con otro hombre? ¿Por qué había un teléfono móvil perfectamente colocado, con el flash encendido, apuntando directamente a la cama? ¿Quién que estuviera siendo infiel haría algo así? A menos que esto no fuera una infidelidad, a menos que fuera una trampa. Las piezas dispersas comenzaron a flotar en la mente de Javier, encajando automáticamente en una imagen aterradoramente perfecta. El cóctel especial solo para Sofía, el extraño comportamiento de Isabel después de bebérselo por error, su propuesta de ir a descansar, el desconocido que apareció amablemente. Y ahora, en esta habitación 2107, el teléfono grabando y la escena ante sus ojos. Todo formaba parte de un plan en el que la víctima debía haber sido yo. Isabel y ese hombre eran solo los actores, y él, Javier Vargas, era el público destinado a pillar la escena. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se habían invertido los papeles? ¿Por qué era Isabel la que estaba en la cama? Y entonces, Javier, como un robot al que se le agota la batería, giró la cabeza, mecánica y lentamente. Me miró. Por primera vez esa noche, me miró de verdad. En sus ojos ya no había culpabilidad ni cobardía. Solo un miedo extremo, el desconcierto de quien se da cuenta de que ha subestimado terriblemente a su oponente. Vio la calma glacial en mis ojos. Vio la sonrisa burlona que pugnaba por asomar en mis labios. Y lo entendió todo. Yo lo sabía todo desde el principio. Yo no era la víctima.
Yo era quien había movido los hilos de toda esta función. El cambio de copas, mi aparición en la puerta de la habitación, todo había estado dentro de mis cálculos. El rostro de Javier pasó del pálido al blanco, y finalmente al gris ceniciento. Ya no sentía ira hacia Isabel. Ya ni siquiera sentía humillación. Solo sentía un miedo primario, el miedo a una mujer con la que había vivido 20 años, pero a la que nunca había conocido de verdad. Había despertado a una leona dormida, y ahora se enfrentaba a su furia. Se tambaleó, sintiendo como todo el mundo a su alrededor se estremecía y se derrumbaba. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Quería decir algo, preguntar, interrogarme, pero no le salieron las palabras, porque sabía que, dijera lo que dijera, ya era demasiado tarde. Había perdido. Había perdido en una partida de ajedrez en la que ni siquiera sabía que era un peón. La mujer en la que tanto confiaba lo había traicionado de la manera más descarada, y la mujer a la que él había traicionado sin piedad, ahora tenía el poder sobre su vida y su muerte, decidiendo todo su destino. Estaba acabado, acabado en la más cruel y miserable de las verdades. Javier permanecía apoyado en el marco de la puerta. Su cuerpo pesaba como si le hubieran succionado toda la energía vital. Ya no gritaba, no se enfurecía. Era solo una cáscara vacía, contemplando con ojos huecos la sórdida escena de la cama, donde su joven amante seguía gimiendo en un estado de aturdimiento. Su silencio era más aterrador que cualquier insulto. Era el silencio de quien ha aceptado una derrota total. El silencio de quien, golpeado por una verdad miserable, ya no tiene fuerzas ni para rebelarse. Supe que había llegado el momento perfecto. Me acerqué en silencio y me puse justo detrás de él, tan cerca que podía sentir el temblor que recorría todo su cuerpo. No miré hacia la cama. Mi objetivo no era Isabel. Ella, de principio a fin, no había sido más que un peón. La persona a la que realmente quería destruir, a la que quería hacer saborear el dolor hasta el final, era el hombre que tenía delante. Me acerqué a su oído y susurré. Mi voz ya no tenía ese falso temblor. Era fría como el hielo, afilada y aterradoramente serena, con un volumen que solo él podía oír, como el susurro de un demonio. La obra que esa mujer había preparado para mí resulta mucho más realista interpretada por ella misma, ¿no crees? El cuerpo de Javier se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se giró bruscamente para mirarme. Sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de terror. Lo había entendido todo. Ya no había ni la más mínima duda. No le di la oportunidad de hablar. Continué, con la voz todavía gélida como la muerte. ¿Qué te parece, Javier? ¿Es esta escena lo suficientemente impresionante? ¿Te gustaría que todo el mundo, todos los socios, todos los empleados, y nuestra familia y amigos, disfrutaran juntos de este video? Con la barbilla, señalé ligeramente el teléfono de Marco, el lugar donde se guardaba el arma de destrucción más poderosa. Mis palabras no eran una pregunta, eran una amenaza, una sentencia. Javier abrió la boca y la volvió a cerrar con fuerza. Negó con la cabeza, desesperado y miserable. Sabía que no estaba bromeando. Después de lo que acababa de presenciar, lo entendía mejor que nadie. Yo era perfectamente capaz de hacerlo. Me había subestimado. Había subestimado a la mujer con la que había superado las tempestades de 20 años. Había olvidado que, para sobrevivir y triunfar en el despiadado mundo de los negocios, yo no podía ser solo una esposa devota. También tenía un cerebro y un corazón de acero. Mientras tanto, en la cama, los efectos del potente afrodisíaco comenzaban por fin a remitir. Isabel fue recuperando gradualmente la conciencia. El ardor de su cuerpo se desvanecía, dejando solo un cansancio doloroso y una aterradora sensación de vacío. Abrió los ojos aturdida, intentando comprender lo que la rodeaba. Lo primero que vio fue a Javier y a mí, de pie en la puerta. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Cuál era el plan? Ah, sí, la pillada infraganti. Se suponía que ella era la que pillaba. ¿Por qué estaba ella en la cama? ¿Por qué estaba desnuda? ¿Y quién era ese hombre sentado a su lado? Sus recuerdos comenzaron a volver, fragmentados y confusos. El cóctel azul, el ardor, el comportamiento descontrolado. Y este hombre. Isabel se incorporó de un salto, como un resorte, con el rostro pálido. Se apresuró a coger la fina sábana para cubrirse, y nos miró con los ojos muy abiertos, llenos de terror e incredulidad. Javier, Sofía, tartamudeó. ¿Qué está pasando? Todavía intentaba actuar. El papel de la víctima inocente que acaba de despertar de una pesadilla, pero era demasiado tarde.
La función había terminado. Yo permanecí en silencio, cediéndole el escenario. Quería ver qué otra obra podía interpretar en esta situación, y Isabel no me decepcionó. En solo unos segundos, el pánico de su rostro se transformó en agravio y rabia. Comenzó a sollozar, y las lágrimas de cocodrilo rodaron por sus mejillas. Me señaló con el dedo, gritando con una voz llena de furia y agravio. «Has sido tú. Todo esto es obra tuya. Javier, no la creas. Esa mujer me ha tendido una trampa. Drogó mi bebida y metió a este tipo aquí para que abusara de mí. Quería arruinarme por celos. Mira lo malvada que es. Su actuación era perfecta». Una obra llena de lágrimas con la que se transformaba magistralmente de verdugo a víctima. Cualquier otro hombre que no supiera la verdad, quizás se habría ablandado ante esta actuación, pero yo no, y Javier tampoco era ya lo suficientemente estúpido como para creerse esa mentira. Se quedó allí, inmóvil, con el rostro inexpresivo, sin decir una palabra. Su silencio era la condena más firme para Isabel. Al ver que Javier no reaccionaba, Isabel gritó aún más frenética. «¿No me crees, Javier? Yo soy la víctima. Tenemos que llamar a la policía. Hay que meter a este tipo y a esa bruja en la cárcel. Me ha calumniado y deshonrado. ¿Llamar a la policía?» Por fin abrí la boca. Mi voz seguía siendo serena, pero cada palabra que pronunciaba tenía el peso de 1000 toneladas. No es mala idea, Isabel. De hecho, es lo que pensaba hacer. Entré lentamente en la habitación y me acerqué a Marco. Él, entendiendo mi intención, me entregó inmediatamente el teléfono. Lo cogí y deslicé el dedo por la pantalla. «Si quieres denunciar a la policía, necesitarás pruebas, ¿verdad?», dije, mirando fijamente a Isabel, sin darle oportunidad de esquivar mi mirada. «La primera prueba, supongo, sería este video». Levanté el teléfono. En la pantalla se estaba reproduciendo el video que grababa, con total nitidez, todas las escenas tórridas entre ella y Marco, de principio a fin. El rostro de Isabel se volvió blanco como la cera. Tartamudeó. Tú. No te precipites», la interrumpí. «Puede que este video por sí solo no sea suficiente para demostrar quién le tendió una trampa a quién, pero por suerte, tengo algo más». Sin más preámbulos, pulsé el botón de reproducción. Y una vez más, la grabación de la conversación entre Isabel y Marco resonó en la habitación. Esta vez, de forma aún más clara y contundente. «El plan es este: echar un afrodisíaco en la bebida de esa vieja bruja. Grabarlo todo para obligarla a firmar un divorcio sin llevarse ni un céntimo». Cuando la grabación terminó, en la habitación solo se oía la respiración agitada de Isabel. Se quedó sentada en la cama de la humillación, con la boca abierta, los ojos desorbitados y el cuerpo rígido. Todas sus palabras, todas sus actuaciones, todas sus calumnias, se habían vuelto inútiles ante esta prueba irrefutable. Ella misma había cavado su propia fosa y se había arrojado a ella. La miré, observando el colapso total en los ojos de alguien que una vez fue tan arrogante. No sentí compasión, solo un frío regocijo. «¿Y bien?», pregunté, con la voz todavía serena. «¿Todavía quieres llamar a la policía? ¿O prefieres que envíe esta grabación y el video subido de tono que acabamos de grabar a toda la junta directiva y a todos los medios de comunicación de Internet para que vean qué clase de persona es en realidad nuestra competente directora de marketing?» Isabel no respondió. Solo pudo negar con la cabeza en su desesperación, con el rostro cubierto de mocos y lágrimas, en un estado lamentable. El juego, aquí, había terminado de verdad, y yo era la vencedora absoluta. La lujosa suite se sumió en un silencio asfixiante, solo interrumpido por los sollozos miserables de Isabel, que resonaban vacíos y sin sentido en medio del desastre. Permanecía acurrucada en la cama, la fina sábana incapaz de cubrir la humillación que la envolvía. La grabación de audio había sido una sentencia de muerte, cerrando todas las puertas, todas las vías de escape. Estaba completamente acorralada, sin fuerzas siquiera para resistirse. Javier seguía inmóvil en un rincón, con la espalda apoyada en la fría pared. Ya no miraba a Isabel, y no se atrevía a mirarme a mí. Tenía la vista perdida, clavada en el brillante suelo de mármol, como si buscara un agujero donde esconderse de esta cruda realidad. Lo había perdido todo: la confianza, el amor, el orgullo y, pronto, su carrera y su fortuna. Observé a las dos patéticas figuras que tenía delante, y mi corazón no sintió ninguna emoción, ni una euforia extrema, ni una compasión tardía, solo una calma glacial. Era hora de terminar esta obra y de recuperar lo que era mío por derecho. Me dirigí lentamente al escritorio que había en un rincón de la habitación. De mi bolso de diseño, saqué una carpeta de documentos pulcramente ordenada.
Me acerqué a Javier, que seguía de pie como un autómata. Dejé la carpeta sobre una pequeña mesa a su lado. Échale un vistazo, dije, con una voz todavía tranquila, desprovista de toda emoción. Esto es todo lo que he preparado durante los últimos 6 meses. Él levantó la cabeza con manos temblorosas y miró la carpeta con ojos vacíos. En la portada, impreso en negrita y de forma clara, se leía, demanda de divorcio. Junto a ella, había varios documentos más. Un acuerdo de reparto de bienes, pruebas de los fondos poco claros que había desviado de la empresa para mantener a su amante y copias de las fotos y mensajes que el detective había recopilado. 3. Todo estaba preparado de forma meticulosa, profesional, sin dejar ningún resquicio. Javier miró la demanda de divorcio y luego volvió a mirarme a mí. En sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi una súplica, una petición de perdón. Sofía tartamudeó, intentando decir algo, pero no le di la oportunidad. El juego ha terminado, Javier, lo interrumpí, con una voz tan firme como un martillazo. Ahora solo te queda un camino. Firma aquí. Saqué una elegante pluma estilográfica de mi bolsillo y la coloqué sobre la demanda de divorcio. Voy a recuperar lo que me pertenece. La mitad de nuestro patrimonio común que construimos juntos, esta casa, los coches y la mitad de tus acciones en el grupo. Todo me será transferido de nuevo, tal como se estipula en este acuerdo. Hice una pausa, permitiendo que cada una de mis palabras calara hondo en su confusa mente. Y luego, continué con una voz aún más fría. Yo me quedaré con los niños. No quiero que crezcan con un padre de moralidad dudosa. La pensión alimenticia, puedes darla o no, según tu conciencia. No te la exigiré. Javier se derrumbó. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Su pelo, antes impecable, estaba ahora revuelto. Empezó a llorar. Un llanto silencioso. Solo sus anchos hombros se sacudían violentamente. La imagen del CEO poderoso, del hombre que una vez fue mi mundo entero, ahora no era más que la de un niño indefenso sumido en la desesperación. Pero mi corazón ya no sentía la más mínima compasión. Estaba entumecido. Lo miré con ojos desprovistos de toda piedad. A cambio de tu cooperación, continué, como si le estuviera concediendo un último favor, me aseguraré de que toda la conspiración de esta noche y este video subido de tono, eché un vistazo a Marco, que seguía de pie en silencio como una sombra, no aparezca nunca en ningún medio de comunicación. Protegeré la poca reputación que te queda. Es el último acto de piedad que le concedo al hombre que una vez fue mi marido. Me incliné ligeramente, acercándome a él. Con voz susurrante, pero lo suficientemente afilada como para atravesar el corazón, dije, te doy la libertad. La libertad de irte con esa mujer por la que tanto ansiabas, tanto como para pisotearlo todo. Puedes irte ahora mismo. Mis palabras eran un favor, y, al mismo tiempo, el insulto más extremo. No lo encerraba, pero le quitaba todo. Su patrimonio, su estatus, su familia y su orgullo. Lo dejaba irse con las manos vacías, solo con una amante cuya verdadera cara había quedado al descubierto y con un futuro desolador. Javier levantó el rostro bañado en lágrimas. Me miró. En esa mirada se concentraba todo el arrepentimiento y la desesperación. Sabía que este era el único camino. No tenía otra opción. Si se oponía a mí ahora, lo perdería literalmente todo. Con manos temblorosas, se apoyó en la mesa e intentó levantarse. Se acercó tambaleándose, cogió la pluma, y sus manos temblaban tanto que no pudo sostenerla bien y se le cayó al suelo con un golpe seco. Se agachó de nuevo para recogerla y, finalmente, pudo colocar la pluma sobre la demanda de divorcio. Su caligrafía, siempre firme y segura, ahora era temblorosa e irregular, como la de un moribundo. Firmó con su nombre allí. La firma que ponía fin oficialmente a nuestros 20 años de matrimonio. Después de firmar, soltó la pluma sin fuerzas. No dijo nada más. Se dio la vuelta en silencio y salió de la habitación. Su espalda encorvada parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Ni siquiera miró por última vez a Isabel. Para él, en ese momento, ella ya no era una amante apasionada, sino la encarnación de la estupidez, el origen de toda su tragedia. El juego había terminado. Después de que Javier se fuera, en la habitación solo quedamos Marco, Isabel y yo. Ella seguía allí sentada, llorando miserablemente, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. Marco, cumpliendo su promesa, se acercó y dejó el teléfono de Isabel sobre la mesa. Señora, todo ha terminado. Asentí y saqué un sobre grueso de mi bolso. Esta es tu parte restante. Gracias por tu cooperación. Marco lo cogió, y sin siquiera contar el dinero, me hizo una respetuosa reverencia,
y desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Ahora solo quedábamos ella y yo. Isabel me miró, sus ojos hinchados eran una mezcla de odio y súplica. Señora, por favor, perdóneme. La miré fríamente. ¿Perdón? ¿Crees que tienes derecho a pronunciar esa palabra? No pienso mancharme las manos, pero que te quede clara una cosa. Mañana recibirás la carta de despido de la empresa. Y si te vuelvo a ver merodeando cerca de mi familia, no me culpes si este video, casualmente, se recupera y se le envía a tus padres que viven en el pueblo. Ese fue el golpe de gracia final. Isabel se derrumbó por completo. Sabía que su carrera estaba acabada, su futuro destruido, y que no le quedaba nada. No dije nada más. Me di la vuelta y salí con calma de la suite 2107, dejando atrás las cenizas de la traición y las sucias conspiraciones. No solo había protegido mi patrimonio, sino que había recuperado mi dignidad de la manera más brillante. La pesada puerta de madera de la habitación 2107 se cerró a mi espalda, pero el sonido no fue un portazo furioso, sino un clic suave y decidido. Para mí, fue el sonido de la liberación. Fue como si se abriera el último candado, liberándome de la prisión invisible en la que me había encerrado durante los últimos 6 meses. La prisión de la mentira, del dolor, de la represión y de los cálculos agotadores. Ahora, todo había terminado. Me quedé sola en el largo y silencioso pasillo, respirando profundamente el aire frío del aire acondicionado. Este aire ya no era denso y opresivo. Era extrañamente ligero, vacío. No volví al salón de fiestas, donde las miradas curiosas y los cuchicheos aún me esperaban. Ese lugar ya no me pertenecía. Mi obra había terminado. Tomé el ascensor en silencio, bajé al aparcamiento subterráneo y conduje hasta casa. La casa que ahora de verdad era mía. Esa noche, por primera vez en medio año, dormí profundamente, sin sueños. Y cuando los primeros rayos de sol del nuevo día entraron por la ventana, iluminando el espacioso dormitorio, ya no sentí soledad. Sentí paz. Un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo sin la sombra de la traición, había comenzado de verdad. Después del divorcio, la vida de mis hijos y la mía, en contra de lo que la gente suele temer, transcurrió con una sorprendente serenidad. No hubo depresión ni carencias, sino todo lo contrario, paz y abundancia. La mitad del inmenso patrimonio que me correspondía tras la división de bienes era más que suficiente para que los 3 viviéramos una vida cómoda y holgada para siempre, sin preocupaciones económicas. 4, 5. Pero la verdadera paz que sentí no provenía de las cifras de mi cuenta bancaria. Provenía de nuestro propio espacio vital. Cuando la mentira y las disputas veladas desaparecieron de esta casa, de repente pareció más amplia y agradable. El aire ya no estaba cargado de falsedades y miradas esquivas. En su lugar, cada mañana me despertaba con las risas cristalinas de mis 2 hijos, sus debates sobre películas, sus parloteos sobre el colegio. Las cenas ya no eran una obligación pesada, sino un momento cálido en el que podíamos compartir cómodamente todas nuestras alegrías y penas, sin barreras. Mis 2 hijos ya eran lo suficientemente mayores para entenderlo todo. Al principio les dolió el shock del divorcio de sus padres, pero eran niños inteligentes y sensibles. Hacía tiempo que observaban en silencio el dolor y la paciencia de su madre. Por eso, cuando me vieron levantarme, no para derrumbarme entre lágrimas, sino fuerte y decidida, para recuperar lo que me pertenecía, transformaron su dolor en admiración. Dejaron de verme como una madre digna de lástima y empezaron a verme como una heroína, un ejemplo de fortaleza. Se convirtieron en mi mayor apoyo emocional y en mis 2 compañeros durante los primeros días después del divorcio. Gracias a ellos, me di cuenta de que un hogar feliz no es necesariamente aquel en el que padre y madre viven bajo el mismo techo. Un hogar feliz es aquel donde hay respeto, comunicación y un amor verdadero y desinteresado. En cuanto a Javier, cumplió su promesa al pie de la letra. Todos los trámites para la transferencia de bienes y acciones se completaron de forma rápida y discreta. Después de dejar esta casa, desapareció de mi vida. Por lo que sé, no buscó a Isabel, y por supuesto, no hubo boda. Quizás, como se suele decir, el amor que sentía por ella no era lo suficientemente grande como para superar el orgullo y la dignidad pisoteados. Haber presenciado la escena sexual de la mujer que amaba y, lo que es más amargo, saber que él mismo no era más que un peón en su sucio plan. Es una humillación que ningún hombre puede digerir. La fantasía de la musa joven y talentosa se hizo añicos, dejando solo la miserable realidad de una mujer astuta y promiscua. Podía ser un necio y un traidor,
pero su orgullo destrozado fue la cuchillada final que cortó por completo ese lazo emocional. Eligió vivir solo en un apartamento más pequeño, enfrentándose en silencio al vacío y a un tardío arrepentimiento. Y en cuanto a Isabel, su destino no fue muy diferente. Sin el pilar de Javier Vargas y con una mancha imborrable en su reputación, fue rápidamente marginada de la alta sociedad en la que tanto se había esforzado por entrar. Ninguna gran empresa la contrataría con ese historial. Me enteré de que tuvo que vender el apartamento y el coche que Javier le había comprado para pagar sus deudas y que se marchó de la ciudad. No sentí regocijo ni alegría por su caída. Simplemente lo consideré una ley inevitable y justa de la vida. Se cosecha lo que se siembra. Utilizó su juventud y su belleza como armas para buscar un atajo hacia una vida de riqueza, pero olvidó que todo camino tiene un precio. El precio de la pereza y la ambición deshonesta fue la caída. Ahora, después de todas las tormentas, las noches de insomnio, las lágrimas y los fríos cálculos, sentada sola en mi tranquilo jardín, observando las rosas que yo misma he cultivado lucirse bajo el sol del atardecer, tengo el tiempo y la serenidad para reflexionar sobre todo. Mi historia no es simplemente una historia de traición y venganza. En su profundidad encierra lecciones muy caras. Lecciones que tuve que pagar con mi juventud y mi confianza. Y hoy, quiero compartir esas lecciones, no como alguien que da sermones sobre la vida, sino como alguien que ha superado la tormenta. Y espero que puedan ser una pequeña vela para alguien que se sienta perdido en la oscuridad de la desesperación. La primera lección, y la que más grabada tengo en el corazón, es sobre el valor propio, especialmente para nosotras, las mujeres. Hermanas, la sociedad y los cuentos de hadas a menudo nos enseñan a sacrificarnos, a ser tolerantes, a poner la felicidad de nuestra familia, de nuestro marido y de nuestros hijos por encima de la nuestra. Eso no está mal, pero el sacrificio no debe significar perderse a una misma. La tolerancia no debe significar consentir la traición y la falta de respeto. No cometáis nunca el error que yo cometí, dar un paso atrás, poner toda vuestra vida y vuestra carrera en manos de un hombre y creer ingenuamente que eso es la seguridad absoluta. Porque cuando pierdes tu propio valor independiente, cuando te conviertes en un planeta que gira en torno a un único sol, si ese sol cambia de opinión, tu mundo entero se derrumbará. Mantened siempre vuestro propio camino, vuestra propia carrera, vuestra propia base financiera independiente. No es solo dinero. Es autonomía, es voz, es autoestima y es la armadura más sólida que protegerá vuestra dignidad cuando llegue la tormenta. No os pongáis nunca en una posición pasiva, en la que tengáis que depender de la compasión o la generosidad de alguien. La segunda lección es sobre cómo afrontar la traición. Cuando descubrimos que la persona que más amamos nos está engañando, nuestra reacción instintiva suele ser el dolor, la ira y el deseo de montar una escena. Queremos gritar, exigir explicaciones, que todo el mundo se entere de su traición y de nuestra desgracia. Pero, deteneos un momento y preguntaos, ¿qué ganamos con eso? Una satisfacción momentánea, y después, la imagen de una mujer descontrolada y digna de lástima a los ojos de los demás. Degradar nuestro propio valor, y sin querer, empujar al traidor aún más cerca de su amante. A veces, el silencio y la cabeza fría son las armas más temibles. Transformad las lágrimas en acción. En lugar de llorar, recopilad pruebas con calma. En lugar de gritar, elaborad un plan en silencio. Demostradle a vuestro oponente y al mundo entero que no sois una víctima débil, sino una adversaria formidable. Cuando tengáis suficientes pruebas en vuestra mano, cuando tengáis control sobre sus puntos débiles, ya no estaréis en una posición pasiva. Seréis vosotras quienes tengáis el poder de decisión, quienes escribáis el final de vuestra propia historia, un final justo y digno. Y la última lección, quizás la más difícil de practicar, es sobre dejar ir y perdonar. Cuando digo estas dos palabras, sé que muchas podéis oponeros. Perdonar a quien pisoteó mi amor y mi sacrificio. No, el perdón aquí no es para la persona que te hizo daño. Ellos no se lo merecen. Es para perdonarte a ti misma. Perdonar tu ingenuidad pasada, tu fe ciega. Perdonar esos días débiles en los que te dejaste consumir por el dolor. Dejar ir no significa olvidar, sino aceptar que sucedió. Y lo más importante, no permitir que siga haciéndote daño en tu presente y en tu futuro. Guardar odio en el corazón es como beber veneno, y esperar que el otro muera. El odio solo carcomerá tu alma, y te impedirá encontrar la verdadera paz. La vida es corta. No malgastéis los preciosos años que os quedan en emociones negativas por culpa de personas que no lo valen. Soltad con valentía esa pesada piedra, y abrid los brazos para recibir un nuevo futuro, una nueva vida más ligera y serena. Mi historia termina aquí. Ahora, cada tarde, me siento en este jardín que tanto amo, junto a mis hijos,
que han crecido tanto. Ya no soy la esposa traicionada, ni la mujer que lucha por la batalla. Soy simplemente Sofía Serrano, una madre, una empresaria, una persona que atravesó valientemente la tormenta y encontró la verdadera paz en su alma. Recuperé todo, no con intrigas, sino con inteligencia y coraje. Y espero que mi historia pueda dar un poco de fuerza y fe a alguien que esté enfrentando las tormentas de su vida. Recordad siempre, después de la lluvia, no solo sale el sol, sino también el arco iris, y el sol de mañana siempre es más brillante y cálido que el de ayer. Sources: Help, Luxury Hotel, World, madriduniquedestination.com, Favelegal Dotes, acespime.com, adjabogados.com. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Nombres españoles comunes para mujer y hombre. Ciudades importantes de España para negocios, cultura empresarial y eventos sociales en España. Hoteles de lujo en Madrid. Proceso de divorcio y reparto de bienes en España. Conceptos culturales españoles sobre honor y reputación social.